Hola, soy Vicky Lozada. Bienvenidos a Hablando con Propósito, tu podcast. Prepárate para encontrar el camino a una vida en plenitud y satisfacción. Amigos queridos, hola, les damos un saludo especial. Estamos aún en el mes de marzo, celebrando el mes de la mujer y como hemos venido hablando, haciéndole el reconocimiento a mujeres poderosas, mujeres que tienen el ímpetu, que quieren hacer un cambio, que quieren salir adelante, que quieren además dar lo mejor de sí. Y hoy estoy con Lisette Espinosa, una mexicana canadiense que lleva 19 años viviendo en Canadá y haciendo la diferencia no solamente acá, sino en el mundo. Trabajando en el mundo de las finanzas, ha hecho mucho trabajo, ha marcado la pauta, ha marcado el paso aquí y ha llegado a muchísima gente, no solamente a la gente latinoamericana, cuál es su enfoque, pero también a la gente de habla inglesa. Estamos aquí hoy con Lisette. Lisette, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos qué haces, quién eres. Danos, por favor, esa entrada a saber más de ti. Bueno, antes que nada, Vicky, muchas gracias por invitarme. Y bueno, gracias por la presentación. Como tú bien dices, yo creé aquí hace unos 20 años. Y bueno, crié una familia aquí y pasamos, como muchos inmigrantes, épocas buenas y malas, pero bueno, yo me he caracterizado por ser una persona que le gusta aprender todos los días, a mejorar diferentes aspectos, y uno de ellos es las finanzas personales. Siempre me han apasionado y en México y en Canadá trabajé para el mundo corporativo, en diferentes roles, pero uno de ellos me marcó y fue trabajar con personas de Latinoamérica. Y después de estar ahí trabajando por 5 años, me di cuenta que era prácticamente imposible trabajar y criar hijos en este país. Así es que pues me dediqué a estudiar mis propias finanzas y lo que hice fue aprender a administrar mis propios recursos y a partir de ahí enseñarle a las personas que habían emigrado, específicamente a la comunidad latina, a cómo administrarse y cómo controlar sus gastos, sus ahorros y sobre todo cómo sentirse confiado viendo hacia el futuro, que puedan tener ellos el control yendo hacia adelante de sus finanzas. Tu carrera en lo que te graduaste es finanzas, ¿verdad? Yo estudié administración y estudié una especialización en finanzas y varias certificaciones en diferentes campos del campo financiero siempre. Bueno, Lisette, 25 años me has contado que llevas en este trabajo, en la industria, conociendo, y es una asesora financiera, es coach financiero. Y bueno, esto puede sonar, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es coach? ¿Cómo es ser un coach financiero? ¿Cuál es la diferencia entre un coach financiero y un asesor financiero? Bueno, esa es una muy buena pregunta y me lo hacen frecuentemente, con toda razón. Las figuras que existen básicamente aquí en Canadá, que se parecen, es un financial planner. Ese es uno, y el investment advisor o la persona que te ve tus inversiones, ¿no? O seguros. Pero esas dos figuras te entregan un plan y tú te encargas de seguir ese plan, o te venden un producto financiero. En mi caso, lo que yo hago es educar a las personas, enseñarlas, guiarlas, aconsejarlas en el camino para empoderarlas a que ellas hagan sus propias finanzas, que entiendan qué tipo de seguro necesitan, que sepan leer qué cobertura tienen, que estén conscientes que tienen que tener un testamento, que sepan a grandes rasgos cómo pedirles a sus asesores financieros qué necesitan
a leer las letras chiquitas de los contratos. Entonces, todo eso es prácticamente empoderar a mis clientes a que ellos se hagan cargo de sus finanzas, porque nadie más que ellos son los que van a vivir con los resultados de las decisiones que tomen. Las personas que te venden los productos, me parece que está bien que existan, por supuesto, solo que mis clientes tienen que ir con más información para saber qué pedir. Bueno, esto es en cuanto a los clientes. Personalmente, tú, ¿cómo te hiciste coach financiero? Siendo asesor financiero y siendo lo que nos has dicho hasta ahora, haciendo todo esto, ¿cómo llegas tú a convertirte en coach? Claro. A mí un coach es el que entrena, es el que acompaña, el que es como lo hago yo como coach de vida. Así es. Camina con la persona. ¿Cómo es esto en tu caso? ¿Cómo lo manejas tú? Bueno, yo empecé esto porque me di cuenta como que estas figuras que te había dicho solo venden productos, ¿correcto? Y las personas que no saben qué pedir, no saben que no saben, honestamente así, tal cual. Yo me di cuenta que yo sí sabía porque toda mi vida había trabajado en la parte financiera, así es que al hacer yo mi plan, todos mis amigos me preguntaban y conocidos me preguntaban, ¿cómo le haces? ¿Cómo preguntas? Porque siempre yo en cada conversación me interesaba en el aspecto financiero de las personas con las que hablaba, ¿no? Así me di cuenta que hay un factor emocional muy interesante en el manejo del dinero que yo no había tomado en cuenta porque yo solo veía la parte técnica. Con el tiempo, con estas asesorías a conocidos y amigos, me doy cuenta que no avanzaban en la parte técnica. Así es que lo que hice es que me di a la tarea de desglosar qué es lo que realmente necesita una persona para avanzar en sus finanzas. Y así fue como fundé mi negocio, y aprendiendo a ver y a observar qué quieren mis clientes, esas personas con las que yo ensayé siendo amigos, ¿ok? Ellos me dieron mucha información para yo observar y ver que realmente podría ser yo un coach al irlos encaminando en diferentes etapas del estatus de sus finanzas personales, de una semana a otra, porque muchos de ellos, si los dejaba yo con un plan, simplemente no lo hacían, porque no tenían esa capacidad, no habían aprendido. Entonces, ahí es donde yo me interesé en ese acompañamiento, Vicky. Así como tú haces el acompañamiento de tus clientes en otra área, la mía es una vez que las emociones, que el autocontrol está más o menos en orden, que hay más claridad. Entonces, ahí es donde yo empiezo a explicar no nada más términos técnicos, sino emociones referentes al estado de la situación de una persona, cómo se siente con sus finanzas, sus deudas, la incertidumbre, que ese es uno de los factores más importantes que ven mis clientes, ¿no? El tener miedo ante el futuro, o el haber cometido muchos errores en el pasado que los marcan y entonces ya no quieren tomar decisiones y no quieren tomar riesgos, ¿no? Entonces todo eso se combinó para que yo definitivamente diga, esto es lo mío, me apasiona. Yo creo que la manera en que yo me dirijo a mis clientes es que lo tomo como si fueran mis propias finanzas. Entonces, me siento muy interesada, me siento muy comprometida con mis clientes, porque es como si fuera yo misma. Sí. Pero hay algo que acabas de mencionar y lo hemos conversado en varias oportunidades, de hecho, hasta hoy, y es que de acuerdo a cómo esté la persona emocionalmente, así también se afectan sus finanzas, o así también es el reflejo en sus finanzas. Entonces, y que esto es prácticamente lo que nos hace clic, ¿verdad? Lo hemos comentado. Decimos, sí. Bueno, la parte emocional, que es tan importante en una persona, ¿cómo es eso? ¿Cómo se reflejan las finanzas? ¿Cómo lo ves tú y cómo lo entiendes tú? Bueno, sí, definitivamente el factor emocional es muy fuerte. La manera en que tú te criaste, cómo percibiste la situación de tus padres, de tus maestros,
qué tanta necesidad hubo en tu casa o abundancia, qué tanta responsabilidad tomaste, eso te marca, no hay duda. Y ya cuando uno tiene un poco de más conciencia, siendo más adulto, es cuando existe la oportunidad de hacer todos esos programas inconscientes conscientes. Hay muchas emociones que están ahí y eso es, el tener una emoción nos comunica algo, lo cual es muy bueno tener. Pero lo que yo veo recurrentemente en mis clientes es miedo. Empieza con ansiedad, el miedo al futuro, la incertidumbre. Ahí es donde nos está comunicando esa emoción que hay que hacer algo, pero con calma. O sea, no hay que tener miedo, hay que estar abierto a experimentar, a conocerse, que eso es lo primero, sin moverse. Entonces, como el miedo paraliza, ¿sí? Lo primero que yo hago con el cliente es, sin juzgar, sin criticar, analizar su información y se lo hago saber. Porque en cuanto uno está ansioso, temeroso o siente que lo van a juzgar, se cierra y entonces simplemente no se puede trabajar, ¿no? Entonces es importante el que la persona, definitivamente es natural sentir ansiedad, que tenga ese voto de fe de que puede, porque cualquiera lo puede, es algo que se aprende. Por supuesto, mira esto tan interesante que has dicho, la persona entra en ansiedad. Entonces ahí va mi pregunta que se me ocurre es, ¿qué viene primero o qué está primero? ¿La parte financiera, los problemas financieros o la ansiedad y el miedo? ¿O es viceversa? ¿Qué va primero? ¿Cómo funciona según lo que tú has venido entendiendo? Bueno, yo creo que es un círculo vicioso, aunque honestamente yo creo que primero es la emoción negativa, la ansiedad. ¿Sí? Todo lo que signifique manejo del dinero, finanzas personales, no son palabras bonitas, ni sexys, ni tiene que ver con estética, ni con algo bonito. Tiene que ver con una deuda, con controlar algo que yo no quiero, con compras impulsivas. En realidad es una connotación fuerte, ¿ok? Entonces de ahí ya estamos partiendo de una emoción que quizás no me gusta. Pero lo que es bien interesante aquí, Vicky, es que cuando uno tiene información, va bajando ese nivel de miedo, ¿ok? Va bajando esa manera de decir, bueno, creo que sí puedo hacer algo al respecto, porque es una habilidad que se puede aprender. Nadie nace sabiendo administrar sus finanzas, ¿correcto? Sí hay ciertas habilidades un poco innatas, como organizar, planear, pero de todas maneras eso se puede hacer a través de los calendarios. Yo sugiero siempre a las personas que se sienten muy ansiosas que confíen en ellas, que confíen, que tengan un voto de seguridad, de confianza, de fe en ellas y que se abran, porque en un segundo ellas mismas pueden darse cuenta que sí se puede. Hay mucha gente que tiene todo el futuro enfrente y puede, con mucha paciencia, ir cambiando su situación financiera. Totalmente de acuerdo y de verdad sí, estoy absolutamente conectadísima con el tema de que según cómo esté la parte emocional, se refleja en tantas otras áreas y sí, en este caso pues estamos hablando del área financiera. Y bueno, así como lo describes, es interesante saberlo, pero quisiera saber más, quisiera saber cómo es una sesión contigo, cómo manejas tú este tema, porque el cliente te llega y te dice, estoy, como diríamos en Colombia, entrando en la ruina, o sea, mis finanzas están patas arriba. Cuéntame, ¿cómo es eso? Bueno, normalmente nosotros nos comunicamos a través del texto o algún email, porque con una llamada telefónica las personas no se sienten cómodas. Entonces, yo los invito siempre a que vean mi website para que sepan quién soy, porque cuando te ven en una fotografía y empiezan a ver qué tipo de persona soy, porque les comparto más o menos mi historia y mi forma de ser, ¿no?
Normalmente un investment advisor o un planner se viste un poco más formal, ¿correcto? Más tenso. Si tú ves mi website, es un poco más relajado. Y al leer todo lo que yo hago, la gente ya sabe a qué va. Normalmente ofrezco 2 sesiones gratis para poder conectarnos y que sepan que no tienen un estrés de que tienen que pagar algo. Entonces, ahí se van relajando en el contacto del 1 a 1. De tal suerte que cuando ya nos encontramos en una sesión, ya es más personal nuestro trato, ¿ok? Entonces, la típica sesión conmigo tiene que ver con conocernos un poco más, ¿ok? Puedo encontrarme con clientes que son muy directos, sobre todo los jóvenes, los del sexo masculino son más directos en sus preguntas, pero las personas que están un poco desorientadas, trato de que se sientan cómodas. Trato de hablar un poco más de a qué se dedican y sobre todo hacerles saber que es una consulta que ellos van a llevarla como quieren, ¿ok? No van a hacer una consulta en donde yo voy a pedir un presupuesto, estados de cuenta, no. Es muy poco a poco, es muy sutil y quien es la persona que va a llevar a cabo el ritmo de la conversación es el cliente. Entonces, poco a poco establecemos un rapport y tarde que temprano sale esa preocupación. Pero lo más importante para mí es que la persona esté tranquila. Es como ir al doctor, porque las finanzas son muy personales, Vicky, ¿correcto? A nadie le gusta llegar y decir esto. Es muy raro el cliente que llegue a hacer una pregunta y que te enseñe los estados de cuenta directamente. Es algo que puede ser muy penoso para muchas personas. Entonces, es a su propio ritmo. Incluso vamos siempre avanzando poco a poco, porque el plan financiero es súper amplio. Y es como un tejido, yo les digo un tejido. Vas a tejer aquí, vas a tejer allá, pero no vas a resolver al 100%. Es un proceso. Entonces, esa es la manera que yo hago. En la parte técnica, como por la segunda o tercera sesión. Pero la primera y la segunda sesión, que como había dicho, son gratis, empieza a tocar la parte de calma, de tranquilidad. Que la persona se sienta en confianza y tranquilidad de que puede abrir su libro de su vida financiera contigo tranquilamente, o sea, no hay obligación. ¿Tú trabajas? Y a su ritmo, a su paso. Interesante. ¿Tú trabajas únicamente con gente en Canadá? ¿Puedes trabajar con gente de otros países? ¿Te enfocas únicamente en las leyes y financieras de Canadá, o con quién trabajas tú? Bueno, así lo hice al principio, pero me he diversificado y en este último año, debido al COVID, obviamente, y la tecnología, pues ha sido bien interesante trabajar con gente de otros países, específicamente de México y de Canadá. O sea, he unido esas dos culturas que los mexicanos han entendido la estructura canadiense y la organización y planeación canadiense, y los canadienses han entendido la necesidad de relajarse y de gastar. ¿Correcto? Okay. Porque aquí vivimos en una sociedad muy estructurada, que es maravilloso para ahorro y para ver hacia el retiro, ¿no? Y en las sociedades latinoamericanas, el largo plazo son 2 años, ¿no? Entonces, cuando tratas de planear el retiro, no saben ni siquiera planear en 2 años, ¿no? De hecho, el mercado financiero, las tasas de interés, siempre tienden a ser de corto plazo. Entonces, es parte de la cultura. Por eso esa mezcla de personalidades es muy interesante mezclarlas. Tuve la oportunidad de hacer un taller o un workshop para mujeres en edad de retiro. Estoy por terminarla, estoy en la sesión número 10 y las ha ido caminando desde la sesión número 1. Pero antes es importante decir que como es virtual, ahí se han juntado los 2 países.
Entonces, han habido puntos de vista bien interesantes. En grupo las personas tienden a aprender más y de la una de la otra, a tener sugerencias, a relajarse. Entonces eso me ha ayudado mucho a mí, obviamente, a guiarlas y a los miembros de este taller a poner metas financieras yendo hacia el retiro, pero metas con el sentido emocional. ¿Qué es la prioridad? ¿Correcto? Porque estamos en una época de COVID y en esa edad del retiro, las personas, que es pre-retiro básicamente, pues empieza a haber esta preocupación de, ¿será que está haciendo lo que yo quiera en esta vida? Se me está acabando el tiempo y quizás yo no he hecho lo que yo quiero, lo que tengo guardado. Entonces salían ideas tan simples como, me falta aprender a nadar para poder disfrutar deportes como salir a andar en canoa, como aquí en Canadá se usa en el verano, ¿no? Otras personas que, por ejemplo, en México, que financieramente estaban muy bien, les daba miedo arriesgar. Y las personas que estaban aquí en Canadá, pues eso arriesgar, lo arriesgas todo el tiempo, porque como estás retrasada financieramente 10 años con respecto a la misma edad de tu grupo en los países de donde vienes, ¿correcto? Es bien interesante ver cómo aprenden de diferentes países, porque las cosas se hacen diferentes en cuanto a pensar, son culturas diferentes y se comparten recursos que benefician, positivos, y se deshacen de hábitos negativos, ¿no? Entonces yo creo que es magnífico la oportunidad que tuve y los voy a seguir haciendo, porque creo que es una muy buena oportunidad para mejorar las finanzas. Las personas son mucho más abiertas cuando están trabajando en equipo en mejorar sus finanzas, porque es algo que tenemos que hacer de todas maneras. El tema es que es muy aburrido y lo puedo entender, ¿correcto? Pero si lo haces en equipo, si sientes que alguien te acompaña y te va caminando durante un tiempo, pues el tejido lo vas tejiendo acompañado. De todas maneras tienes que tener testamento, tienes que planear, tienes que organizar el pago de tus seguros, revisar todo eso, lo tienes que hacer. Tienes que hablar con tus hijos, tienes que hablar con tu familia de cuáles son tus planes. Todo eso, cuando estamos en grupo, si no se le ocurre a una persona, se le ocurre a la otra. Entonces, me parece que, y emocionalmente es muy interesante ver la relajación y la tranquilidad y el entusiasmo que se le pone. Por supuesto, y es que el trabajar en grupo también tiene el beneficio de que te sientes, o que la persona se siente que no soy yo el único, yo no soy... Exacto. Dejan a un lado un poco la vergüenza, es decir, caramba, yo soy el único que está viviendo esto, soy el único que no sé cómo manejar mis finanzas. ¿Será eso lo que uno a solas se puede estar diciendo, verdad? Mientras que el grupo escucha todas las historias de los demás y que las personas se abren, entonces, por supuesto, todos tienden a abrirse mucho más y a apoyarse, además, eso también. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría, Lisette, que nos cuentes, que nos digas algo, que es un consejo, algo que quisieras dejarle a la audiencia que nos está escuchando, que dices, esto es clave, esto es importante que se conozca para que puedan librarse y comenzar a manejar mejor sus finanzas y en conexión además con su parte emocional. Claro que sí, Vicky. Yo creo que el consejo que yo le doy a tu público es que tenga siempre la capacidad de seguir aprendiendo, de tener mente abierta para mejorarse él mismo en todas las áreas, en la parte física, en la parte mental, en la parte espiritual, en la parte financiera, ¿ok? A lo que me corresponde, que es la parte financiera, te puedo decir que si uno tiene control sobre sus números y sabe sus números, pues se puede sentir mucho más confiado del futuro, más confiado de tomar las mejores decisiones y sobre todo más calmado, vivir la vida con más optimismo. Eso es súper importante. En mi práctica yo veo a las personas que empiezo a trabajar con ellas
con mucho miedo y terminan con mucha confianza. Y también tratar de normalizar este tipo de conversaciones con todos, porque el aspecto financiero de uno es algo que tiene que uno que desarrollar sí o sí. Yo a lo mejor no puedo aprender jardinería y puedo vivir mi vida tranquilamente, pero si yo no tengo mis finanzas en orden, puedo crear un caos de mi vida. Entonces, y crear en caos y solamente seguir creando caos si yo no tengo control. ¿Ok? Entonces, si uno tiene conciencia de que este tipo de conversaciones las tiene que normalizar con su familia, va a sentirse mucho más relajado y no va a estar acumulando una negatividad que después se convierte en una enfermedad, en una preocupación. Y en general eso es lo que yo puedo decir. Me encantaría ver a las personas hablando más de estos temas de una manera muy cotidiana, sin términos técnicos, sino el tener más una idea de una planeación de metas para que nos emocionemos de saber que tenemos que llegar a algo y entonces será más fácil organizarnos. Bueno, aquí podríamos estar horas y horas hablando de este aspecto tan importante, un aspecto tan personal, pero que a todos nos concierne. Todos tenemos que ver con de alguna manera con la parte financiera, así como dice Lisette. Yo te agradezco, Lisette, por todos estos consejos, por abrir tu corazón, pero abrir también tu conocimiento y ese deseo que sé que tienes por ayudar a los demás. Yo realmente me puedo relacionar con muchos que te han estado escuchando y decir, caramba, para mí la parte financiera es un rollo y siempre necesito apoyo y siempre considero que buscar a un profesional, porque como digo, zapatero a sus zapatos, y realmente en esa parte sí siempre necesito quien me guíe, quien tenga una autoridad y un conocimiento mayor. Entonces, pues, Lisette, mil gracias de nuevo. Estás aquí muy invitada para una próxima vez. Aquí te tendremos. Lisette, gracias de nuevo. Y finalmente, digo, si alguno necesita, desea o quiere por conocimiento conocer más de Lisette, pues aquí vamos a dejar en este video toda su información, su página web, cómo pueden contactarla, cómo pueden llegar a ella y sin problema, sin ningún compromiso pueden contactarla y recibir más información. Lisette, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti, Vicky, gracias por invitarme. Gracias por estar conectados el día de hoy. Recuerden que podemos estar en contacto en todas mis redes sociales. En la descripción del video encontrarán los links para cada una de ellas. Si quieres profundizar más en estos temas, recuerda que puedes visitar nuestro podcast, el cual encontrarás en todas las plataformas digitales. Si tienes preguntas o inquietudes, déjalas que yo misma las estaré contestando. Y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Nos vemos pronto. Thank you.